Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega de esta aplicación del control de asistencia que estamos viendo en los últimos vídeos. Y en el anterior os había estado enseñando esta funcionalidad de al seleccionar un empleado que apareciera aquí su foto, ¿no? Hoy lo que os dije que haríamos es cómo vamos a proceder a grabar las horas. Es decir, cada vez que seleccionamos un empleado y damos a grabar, qué es lo que acontece, ¿no? Que es ni más ni menos que grabar en la base de datos la fecha y la hora de entrada de este empleado. Entonces, para poder explicar todo esto, nos vamos a tener que salir un momento de aquí. Ahora veremos el código, pero antes os voy a explicar esta hoja, que es la base de datos. Como veis aquí yo le llamo BBDD, y aquí es donde vamos a anotar las entradas en esta hoja, siempre. Entonces aquí fijaos que lo que vamos a tener es el ID de empleado, el nombre, el cargo, el nivel, la fecha de hoy, la fecha en la cual vamos a empezar a grabar. Aquí esa fecha desglosada por día, mes y año. Esto nos permitirá de una forma más práctica y efectiva hacer todo el tema de gráficos y estadísticas. Y luego sí, aquí es donde vamos a grabar, como veis, la fecha, que corresponde aquí, pero además de la fecha, la hora de entrada. Luego haremos la fecha y hora de salida, y esto será una fórmula, como veis aquí, que lo que nos hace es calcular las horas trabajadas. En caso de que fuera, seguimos hacia la derecha, esto es para una entrada al trabajo y esto sería para las entradas y salidas de descansos. Como veis, donde no hay es que no ha habido descanso, no se ha producido descansos, y donde hay, pues sí es que se ha producido y el tiempo que ha estado en minutos. Luego, si pertenece este empleado a un turno de mañana, de tarde, partido, etcétera, disculpad, vale. Luego el departamento que pertenece y luego el tema de ausencias, que vamos a ir anotando si es una ausencia justificada o no, si es una baja por enfermedad o es una alta después de una baja por enfermedad. Y de otros básicamente lo vamos a utilizar para si está de vacaciones el empleado. Bien, pues cada vez que demos a grabar se van a grabar todos estos datos. Fijaos que ahora esto, como hay varios días, ahora esto está ordenado por ID de empleado. Y primero sale este empleado con todos los días que yo he estado insertando aquí para los ejemplos y las pruebas, ¿de acuerdo? Y toda su información, todos los días, etcétera. Bien, luego vendrá otro empleado y así sucesivamente. Si con control fin nos vamos al final de la hoja, pues ahora va a empezar a insertar a partir de aquí, ¿verdad? Entonces, lo que va a hacer la macro, que ahora os voy a explicar, va a hacer primero una preparación. Y esa preparación va a consistir en que va a venir aquí a la hoja de empleados, va a coger toda la columna A, va a hacer esto desde la fila A2 hasta el final, hasta donde haya, y va a copiar todos estos empleados, va a copiar todos estos datos, solo el ID, y se va a venir aquí y los va a pegar en la primera fila vacía que encuentre, los va a pegar, ¿vale? Y a partir de ahí veis que hay unas fórmulas. Como esto es una tabla, sabéis que en el momento en que insertamos un registro, si hay fórmulas, pues automáticamente se copian aquí sin hacer nada, ¿no? Bien, pues lo que vamos a hacer es con el buscar V, es buscar el código del empleado en la tabla de empleados, como veis, y pues va con el método de la columna, ¿vale? Pues nos va a ir incorporando pues todos los otros datos. Obviamente la fecha no tiene, todo esto no tiene fórmulas, porque estos son los datos que vamos a entrar, pero este también lo vamos a entrar,
y este también, como veis, con fórmulas, ¿vale? Y esto ya a mano. Bien, pues esto es lo que primero que vamos a hacer es traernos los empleados aquí. Lo segundo que vamos a hacer es poner aquí la fecha actual para todos igual, ¿vale? Y a partir de ahí, pues a medida que vayamos grabando las entradas, pues nos va a ir poniendo, dejadme, subimos hacia arriba para que veáis las cabeceras, pues nos va a ir introduciendo, insertando esta información de entradas, y cuando hagamos las salidas, pues las salidas. Bien, otra cosa más que nos va a aparecer cuando explique la macro es el tema de evitar que por error introduzcamos dos entradas o dos salidas, a menos que sea un empleado de turno partido. Y esto lo veremos ahora cuando se explique la macro. Pero fijaos que cuando hay alguien, vamos a ir aquí, por ejemplo, ¿veis? Cuando es turno de mañana solo va a permitir una entrada y una salida, pero cuando es turno partido nos debe permitir que haya para el mismo empleado y para el mismo día, ¿veis? Dos entradas y dos salidas, ¿vale? Una entrada y salida que se produce por la mañana y una entrada y salida que se produce por la tarde. Bueno, pues esto también vía procedimiento, vía macro, lo tenemos que codificar. Y os enseñaré cómo se hace, o al menos cómo lo he hecho yo. Seguro que hay otras formas, pero yo he creído conveniente la que os voy a enseñar. Bueno, creo que ya os he puesto un poco en antecedentes de lo que tenemos que hacer, porque explicando esto creo que entenderéis ahora mucho mejor el código, la macro, ¿vale? Entonces vamos a ver el código, que es donde lo dejamos en el vídeo anterior, y que, como sabéis, era este procedimiento macro la que se va a encargar de realizar todo lo que os acabo de explicar. Bien, entonces, esto que ya lo conocéis, para evitar el parpadeo de pantalla, nos lo explicamos. Entonces vamos a hacer primero un check, ¿vale? Y es, como os dije en el vídeo anterior, cargamos la X se carga cuando seleccionamos un empleado del list view. Si no, ahí si miráis el vídeo anterior, que ahí lo explico. Justo el vídeo número 3, anterior a este, que este será el 4. Ahí cargábamos la X, ¿vale? Pues aquí lo único que quiero es asegurarme que efectivamente hemos seleccionado un empleado, que no le damos al botón grabar. Si le damos al botón grabar y no hemos seleccionado un empleado, aquí ya nos va a echar, aquí nos echaría. Incluso podríamos, bueno, de hecho estamos avisando ya al usuario, oye, con un message box, de que debe seleccionar un empleado de la lista, ¿vale? Volvemos a activar la pantalla y nos salimos. Esto es para evitar grabar sin tener un empleado seleccionado, porque entonces a quién le adjudicamos la hora de entrada. Esto es importante. Luego lo que vamos a hacer, que nos hará falta para el tema de que nos permita una o dos entradas, es determinar en qué turno está este empleado. Por lo tanto, tenemos una variable también pública que le he llamado mi turno, y aquí la vamos a cargar. Y va a ser igual a lo que haya en el combo de los turnos. El combo de los turnos, vamos, es este de aquí. ¿Veis? Este de aquí. Este será de donde va a capturar la información del turno. Bien, seguimos. Más cosas que vamos a hacer. Bien, definimos aquí otra variable, en este caso le he llamado hoy, que va a ser del tipo string, ¿vale? Y eso sí, a este le vamos a dar un formato de día, mes y año. Entonces la iniciamos con la función now. Recordad que la función now lo que nos recoge es la fecha actual, la fecha y hora actual. Por eso no quiero la hora en este caso, y le digo que el formato no me recoja la hora, sino día, mes y año. Bien, entonces nos vamos a la hoja que acabamos de ver, que es la BBD. Nos situamos en la columna E, que es la del día, la de la fecha, ¿veis?
esta es la de día, nos vamos a poner ahí, y con esta instrucción ya sabéis que lo que hacemos es, con el XLDown, es seleccionar toda la columna E que tenga datos, ¿vale? Es como hacer control mayúsculas, fin, ¿no? Seleccionar toda la columna. Bien, y ahora decimos que si en la celda activa, que la celda activa va a ser esta, la E2, la fecha es diferente de hoy, que la hemos cargado aquí, de la fecha actual, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer, esto es para saber si es el primer registro del día o no, ¿vale? Entonces, si es el primer registro del día, va a hacer una cosa, y si no lo es, lo primero que va a hacer será llamar a este procedimiento que ahora os cuento, ¿eh? Por lo tanto, si es diferente de hoy, es decir, que va a ser que aún no hemos iniciado el día, que tenemos que iniciar el día, entonces lo que va a hacer es primero quitar todos los filtros que hubieran. Esta es la forma de quitar los filtros, en este caso los de la columna 8, los de la columna 6 y los de la columna 4. Os explico. Las tablas, fijaos que aquí el objeto al que me estoy refiriendo de la hoja activa es a una lista de objetos. Esto es las tablas, Visual Basic las trata así como list. Y aquí el nombre de la tabla. Fijaos que esta tabla, que es la que estamos hablando, la columna 4, 6 y 8, esta es la tabla de la que estamos hablando, pues mira, la columna 1, 2, 3 y 4 es que no tenga... perdón, a ver, dejadme ver, estamos aquí, voy a leer otra vez, perdón, en la tabla empleados, vamos a seleccionar la tabla empleados. Esto, la forma de hacerlo mejor es desplegáis aquí y buscáis tabla empleados, ¿eh? Y entonces veis que se viene a la hoja empleados y aquí tenemos la columna 1, 2, 3 y 4, es decir, los filtros que yo haya podido manejar anteriormente sería el de cargo, el de departamento, que es el 6, 7 y 8, y el del turno, que es el 8. Vale. Si hubiera algún filtro activo aquí, lo primero que hago es quitarlo. Y esta es la forma de quitar los filtros de esas tres columnas. Y luego llamo a un procedimiento que le he llamado nuevo día para eso, para empezar a insertar un nuevo día en la base de datos. Por eso que aquí le estaba diciendo que si es diferente de hoy, es que aún no he empezado el día. Si tengo una fecha de ayer, pues es que aún no he empezado el día. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es iniciar el día. Y eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Con un procedimiento más o menos cortito, que os lo voy a explicar por encima porque es lo que os he dicho antes. Se va a ir a la hoja de empleados, va a coger la columna A2, como os he dicho, de donde está el ID de empleados, y la va a copiar. Se va a venir aquí, va a coger esto desde aquí hasta abajo, como os he dicho al principio del vídeo, lo va a copiar y se va a venir aquí a la base de datos, se va a venir a la primera fila en blanco, se va a venir aquí y aquí los va a pegar. Bien, esto es lo que le estoy diciendo con este procedimiento. Desde aquí a la hoja empleados, coge toda la columna A2 con el XLDown, como sabéis, y lo copias. Y entonces te vienes a la base de datos, te pones en la A2, te vas a la última fila y una vez que llegas a la última fila, con el offset le dices, vale, y ahora baja una fila más. Porque con esto se pondría en la última fila con datos. Entonces bajamos una fila más y se pondría donde queremos. O sea, el cursor se vendría aquí, pero esto no es lo que queremos. Por eso le decimos luego, bueno, offset 1 más una fila más abajo. Por lo tanto, ahora sí, ahora con esto se ha situado el cursor en la primera celda vacía. Y ahora sí, con esto de aquí, con esta instrucción, pegamos solo valores, el paste values. Bien, y ahora con esto que ya lo hemos visto infinidad de veces,
con el offset, pues bueno, nos vamos a la columna 4 y ahí vamos a decirle que nos ponga la fórmula de hoy, en inglés es today, pero ahí sería en la celda activa la fórmula. Esta es la forma de decirle que vamos a escribir una fórmula. En la celda activa escriben esta fórmula hoy. Y luego le das a esa celda, le das este formato, día, mes y año. Bien, y la copias y me la pegas hasta el final, para todas las filas. Y con esta función que ya conocéis los que veis mi canal asiduamente, que es una función personal, que es la de encontrar la primera fila sin vacía, pues lo que hago es venir, lo que tengo que hacer es calcular esa última fila para luego copiar esa fórmula en la columna E hasta el final, y en la columna E, que sería esta de aquí, donde está la fecha. Por lo tanto, ¿qué voy a tener aquí? Después de este procedimiento voy a tener aquí todos los empleados y aquí para cada uno de los empleados la fecha actual, la fecha de hoy, que es en la que voy a empezar a grabar los datos. Bien, una vez que hacemos todo esto, con esto ya seleccionamos, copiamos y aquí copiamos, aquí seleccionamos el rango y aquí pegamos la fórmula. Bien, volvemos donde estábamos. Y estábamos aquí, habíamos llamado a esto para que nos haga un nuevo día. Bien, ahora ya tenemos la hoja preparada, ya tenemos todos los empleados y la fecha de hoy. Y vamos a empezar a grabar los datos. Bien, para ello vamos a empezar, lo primero que vamos es a aplicar un filtro. Fijaos la forma de quitarlos y fijaos que ahora, una vez que digo el campo, entonces aquí sí aplico un criterio y hago un filtro. Cuando no está esta línea, os lo digo a modo de enseñanza, cuando no está esto, es que si solo está de aquí hacia atrás, es que estamos quitando cualquier filtro que haya en la tabla. Si ponemos coma, espacio y un criterio, entonces estamos aplicando un filtro. Bueno, pues el filtro que vamos a aplicar en la columna 5, que es donde está la fecha, esta sería la columna 5, fijaros, 1, 2, 3, 4 y 5, la fecha está aquí, pues vamos a filtrar por hoy, de forma que nos esconda todas las filas y solo nos deje las filas con la fecha de hoy, que es la que vamos a grabar, ¿verdad? Eso por un lado. Y por otro, también le vamos a decir que de momento solo nos muestre la fila con el empleado de la X, con el que he seleccionado en el list view. Es decir, escondo todos los empleados y solo muestro una fila, que es la fila del empleado, o dos filas si es de turno partido, de mañana y tarde, pero solo del empleado que he seleccionado en el list view, y eso lo hago con este criterio. Le digo que el criterio de la columna 1, que es donde está el ID, sea igual a la X que hemos seleccionado en el list view. Bueno, a partir de aquí declaro un par de variables del tipo range, una que se llama celda y otro RG. Me sitúo en la A1, en la celda A1 de la base de datos y selecciono hasta el final. Y entonces cargo la variable RG, que es un rango, la cargo con la palabra reservada set y le digo que va a ser igual a todas las filas seleccionadas pero visibles. Aquí he seleccionado todas las celdas, pero ahora aquí le digo RG va a ser igual a todas las filas seleccionadas visibles. Y ahora empiezo con el bucle for next a buscar el registro X, a buscar el empleado. Y en el momento en que lo encuentra, selecciono la celda y le digo que se salga del bucle for, porque ya no quiero que siga buscando más. Ya he encontrado el primero, vale, quédate ahí. Entonces, ahora aquí voy a hacer un check, ¿vale? Porque pudiera ser que este empleado esté de vacaciones y eso lo hemos seleccionado desde aquí, que esto es algo que he incorporado
que en los vídeos anteriores no estaba y lo he incorporado ahora. Aquí en el control de asistencia, en este frame, he incorporado un option button más que es vacaciones. ¿Vale? Entonces, si esto está clicado, está seleccionado, entonces hará una cosa y si no hará otra. Este es fácil. Básicamente, si estuviera de vacaciones, aquí va a terminar el procedimiento. Va a notar que está de vacaciones y se va a salir. Y esto lo hago de la siguiente forma. Le digo que si el option vacaciones, que se llama así, el botón, fijaos, si yo lo selecciono, me voy a propiedades, le he puesto OPT vacaciones, ¿no? Bueno, pues le digo que si este OPT vacaciones, el valor es igual a true, recordar que true es que está clicado, false es que no está clicado o activado, no sé cómo queráis llamarle. Entonces, si es así, pues le digo que se vaya a la columna 8, ¿vale? Y allí me ponga la fecha actual, la de hoy, y que se vaya en esa misma columna 8 que le dé este formato de día, mes y año y hora, que es la columna 8 es esta, aquí, esta, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Perdón, esa es la columna 9, pero empieza a contar a partir de aquí. Que te vayas 8 a la derecha, no que te vayas a la columna 8, sino mueve el cursor 8 columnas a la derecha. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y aquí, si nos vemos arriba, para que veáis la cabecera, estamos en la entrada. Y en la entrada necesitamos esto. Necesitamos la fecha actual y la hora. Por eso le estamos dando aquí ese formato, día, mes, año, espacio, horas, minutos y la arroba. Esto tenemos que hacerlo para que funcione. Y por último te vas no a la columna 19, sino 19 columnas a la derecha y ahí me escribes el texto que está entre comillas vacaciones, que es la columna otros que os he enseñado al principio del vídeo, que es esta de aquí. Esta sería la columna 20, pero que se va 19 a la derecha, ¿verdad? ¿Lo veis? Bien. Y por último, para que no haya error en la próxima grabación, este mismo option button me lo pones en false, me quitas el clic, me lo dejas desactivado, porque si no el próximo que grabe, si cometo el error de no desactivarlo manualmente, pues me va a grabar que son vacaciones otra vez. Entonces, para evitar todo lo que podamos evitar con procedimiento, con sistema mejor que con procedimiento, es decir, que lo haga la máquina y que no sea el usuario que está utilizando la máquina el que se equivoque, ¿vale? Y una vez que hagamos esto, pues ya te sales y se acaba aquí el procedimiento. O sea, si estuviera de vacaciones haría esto y ya no seguiría. Ahora bien, lo normal es que no lo estuviera, ¿no? Bueno, no sé si lo normal, pero lo que va a ocurrir más a menudo es que no lo esté, ¿verdad? Entonces, pues vamos a seguir con el procedimiento hacia abajo. Ya tenemos todos los empleados, con todo lo que hemos visto hasta ahora, con la fecha actual. Y ahora vamos a empezar a grabar. Para eso vamos a necesitar una serie de variables, que son estas de aquí. Esto incluso para hacerlo mejor, ponemos aquí variables. Bien, y ahora declaramos esta del tipo long, que va a ser fila, una contador ID del tipo byte, porque esta es muy pequeña, es muy poquito los números que tiene que contar, no necesitamos ni un integer ni un long. Luego un contador de entradas, lo mismo, y vamos a empezar a iniciarlas. Bien, el contador de ID va a ser un subtotal. Pues esto ya lo hemos visto en vídeos anteriores, no de esta aplicación, pero de otras aplicaciones, pero para los nuevos del canal, bueno, pues esta es la forma de ejecutar, por ejemplo, la función subtotal que hacemos con fórmulas en celdas de Excel. Para hacerlo en Visual Basic lo hacemos de esta manera. Application.worksheetFunction. El nombre de la función, en este caso subtotal, la referencia de esa función, sabéis que las funciones pues tienen diferentes referencias, y de dónde tiene que contar. Bueno, yo aquí, como tenemos filas ocultas que hemos visto, que hemos aplicado un filtro y solo hemos dejado el día actual y el empleado actual, pues aquí lo que voy a ver es si tengo
uno o más empleados, que sería el mismo empleado, pero con dos filas si fuera de turno partido. ¿Vale? Esto es un truco para saber, oye, el empleado que he seleccionado tiene turno de mañana o de tarde, que sería un único turno, o ambos, es decir, un turno partido que va por la mañana y por la tarde. Si aquí esto, contador ID, es igual a 3, que será la cabecera, porque estoy cogiendo toda la columna A, será la cabecera más dos filas del mismo empleado, entonces estoy en un escenario, de lo contrario estoy en otro, ¿cierto? Y por último el contador de entradas, es decir, ¿ya he introducido una entrada a este empleado? ¿Sí o no? ¿Cómo lo hago? Con esta otra función, pero ahora que me cuente la columna I. Es lo mismo un subtotal de la columna I. Fijaos aquí, en la columna I, vamos a ver qué es donde están las entradas, ¿veis? Que están las entradas. Si he dejado un empleado, vale, y aquí cuando haga el subtotal me dice que hay dos, pues quiere decir que este empleado ya tiene una entrada, no me va a dejar hacer otra entrada, excepto si fuera de turno partido, entonces me dejaría hacer una segunda entrada, pero no me dejaría hacer una tercera entrada, ¿vale? Y esto, como os explicaba, lo estoy haciendo de esta manera, con estas dos variables que estoy cargando con una función, es como voy a conseguir tener este dato. Bien, y ahora empiezo a hacer otros checks, ¿vale? Y lo primero que tengo que ver es si es una entrada al trabajo o es un break. ¿Veis? Aquí está la otra opción. También tengo que diferenciar, ¿vale?, si es una entrada o es un break. Y dependiendo de si es una cosa u otra, pues obviamente esto me va a servir única y exclusivamente para saber si debo apuntar aquí la entrada o aquí en el break, en esta columna. Es decir, si debo apuntar en la columna I o en la columna L. Bien, y esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Bien, pues para ver esto, que es una parte importante, porque luego esta es un poco, la de el break es más o menos igual, pero va a escribir una columna diferente. Entonces, para ver esto, esta parte de aquí, como el vídeo ya lleva más de 26-27 minutos, voy a cortar aquí, porque los vídeos largos sé que se hacen muy duros de ver. Voy a cortar este vídeo aquí, ¿vale?, para daros tiempo que podáis asumir todo esto que os estoy contando, y en el próximo vídeo terminaremos de ver este procedimiento que como veis es largo y que hay que estar viendo y teniendo en cuenta muchas variables. ¿De acuerdo? Así que nada, si no estáis suscritos al canal es el momento de hacerlo. Compartid con vuestros colegas y espero que os haya gustado y que sigáis atentos al próximo vídeo, que será como siempre el próximo martes. Eso es todo por hoy, gracias por estar ahí, saludos, adiós.